Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que se conectan en esta mañana a nuestro devocional que compartimos todos los días martes mediante nuestro canal de YouTube y también mediante nuestra página en Facebook. Sean todos ustedes muy bienvenidos y le damos la bienvenida a este espacio que compartimos la palabra de Dios. Y en esta mañana voy a invitar que podamos abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 3 verso 1 al 15. Yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente, ¿sí? Y ahí vamos a tomar un ejemplo de un hombre y que también en varias oportunidades hemos podido hablar acerca de él, llamado Nicodemo. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1 en adelante: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y qué fue lo que pasó. Rabí le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres respetado, maestro judío, y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Ahí encontramos a Nicodemo y en una charla profunda con Jesús. Nicodemo, líder religioso, fariseo, el cual conocía a Jesús, ya que constantemente su agrupación buscaba derribar las enseñanzas de Jesús y en sí a la persona de Jesucristo. También sabemos que Nicodemo, en ese espacio de conversación que va en búsqueda de Jesús, muy astutamente lo hace en un momento en donde él no fuese visto y por ende llega de noche ante la presencia del Señor. Y Nicodemo, ante tantas incertidumbres y más que certezas, avasalla constantemente y cuestiona las diferentes proposiciones que Jesús va haciendo, tratando de creer que va a tener la razón en lo que dice y lo que comenta. Y aquí vemos a Nicodemo, que el cual, creyendo que lo sabía todo, ante la presencia de Jesús, queda totalmente desnudo. Porque el conocimiento que manejaba Nicodemo era un conocimiento que a la vista de los ojos, justamente, era un conocimiento que era bien visto, era un conocimiento aceptado. Pero realmente Nicodemo, desde el conocimiento que es impartido por Dios, que es un conocimiento espiritual, una sabiduría espiritual, no había entendido absolutamente nada. Y la pregunta que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: ¿qué clase de conocimiento tenemos como hijos de Dios? ¿Qué clase de conocimiento tienes tú que estás escuchando en esta mañana acerca de Dios? ¿Y qué conocimiento manejamos acerca de Dios? A veces tenemos un conocimiento que ante la presencia de Jesús nos termina envaneciendo. Si vemos en la definición de la palabra envanecer,
tiene que ver con hacer que una persona adquiera un sentimiento de orgullo o vanidad. Y también tiene que ver con mostrarse vanidoso o sentirse orgulloso de algo o de alguien de lo que sabe. Ahora, ¿qué lo hacía sentir importante a Nicodemo? ¿Qué lo llevaba a hablar con Jesús, pero no podía dejar de ser un hombre elocuente ante la presencia de Jesús? Vemos que Nicodemo estaba lleno de un falso conocimiento, de un falso pensamiento, de ideas erradas, de prácticas religiosas, de intenciones saturadas de apariencia. Pero, ¿qué tan grande era ese pensamiento y ese conocimiento que manejaba quizás Nicodemo acerca de lo que realmente era la verdad? Que queda al descubierto también que su corazón carecía de un real encuentro con Dios, de un real encuentro con Jesús, ya que podemos ver de que Nicodemo, ante la presencia del Señor, totalmente su conocimiento cada vez más lo había envanecido. Solamente lo había hecho llevar a ser una persona de renombre, a un maestro de renombre, pero que realmente no sabía absolutamente nada acerca de Jesús. Y esto Jesús se lo hizo saber. El conocimiento que tenía Nicodemo era un conocimiento que había envanecido de tal manera su corazón que Jesús se lo dio a conocer. En primer lugar, vemos que el accionar de Nicodemo fue bastante astuto. Nicodemo vino de noche ante la presencia de Jesús. Si vemos nuevamente en el versículo 2 del capítulo 3 que hemos leído, dice la palabra de Dios: una noche fue a hablar con Jesús. Nicodemo no podía ser visto y tampoco sabía, pero no podía ser conocido por los demás, que acercarse a Jesús podía costarle su propia vida. Nicodemo sabía perfectamente que nadie de su entorno podía saber de este encuentro, pero también nadie fuera de su entorno, si lo veía, sabía que podía ser acusado. Ahora, hay una pregunta sobre esto. ¿Cómo nosotros nos acercamos a la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros buscamos a Dios? Dice la palabra de Dios en Isaías 55, en el versículo 6 y 7, que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y este era un mensaje de parte del profeta Isaías en su momento al pueblo de Israel, porque iba a haber un momento en que no se iba a poder encontrar más a Dios. Iba a haber un momento en donde ya la presencia de Dios, por más que fuese buscada y de la manera en que fuese buscada, ya Dios iba a poner una distancia hacia el pueblo. Porque Dios también había en determinadas veces y momentos llamado la atención del pueblo para que lo reconociese como su único Dios y para que lo reconociese en esa búsqueda constante para poder acercarse y reconocer que era su única salvación y su único Dios. Y acá Nicodemo viene de una manera muy camuflada, acercándose ante la presencia de Jesús, pero en realidad Nicodemo no sabía que era el momento preciso en donde él iba a encontrarse realmente con el Señor. Ahora, muchas veces nosotros nos pasa como Nicodemo, nos acercamos a Él escondidos, camuflados a la presencia de Dios. Y a veces nosotros buscamos ciertos escondites donde nos aferramos, en donde esos escondites son nuestra fortaleza y desde ahí establecemos una relación con Dios. Y uno de esos escondites tiene que ver con el conocimiento, con el saber. Muchas veces nosotros hacemos uso de ese conocimiento para poder subsistir en una relación con Dios, para poder subsistir en una justificación de nuestro accionar en la presencia de Dios, de nuestro desempeño en nuestra vida espiritual, de nuestros razonamientos, de por qué consideramos muchas veces de que nosotros no debemos acercarnos a Dios por tal o cual motivo.
O también nos justificamos, como muchas veces hacen los religiosos en este tiempo, de decir yo creo en Dios pero no voy a la iglesia porque veo que algunos hacen esto o aquello, o porque veo también que algunos hacen cosas de las cuales me llevan a mí a no ser parte de la iglesia, pero creo en Dios. Pues todas esas maneras, esas justificaciones que damos, son escondites, formas de las cuales nosotros vamos, entramos, salimos, volvemos a entrar, salimos, y desde ahí es donde nos vamos aferrando en nuestra relación con Dios. Y Pablo hizo mención de esto también. Pablo señaló que muchas veces el hombre, y sobre todo en este tiempo, encontramos a quienes usan el conocimiento, pero que el mismo conocimiento los ha envanecido y los ha llevado a envanecer a otros. Si vemos en la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante, Pablo hablaba acerca de los falsos profetas, los falsos maestros, ¿sí? Y les voy a leer los primeros pasajes. Allí hace mención y dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Les prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Fíjense que acá Pablo les señala a los corintios y les dice que ellos soportan a cualquiera que trae cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de evangelio, cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de pensamiento. Ustedes lo soportan. ¿Y a quién les hablaba? A los que estaban en la iglesia. Les decía que yo los celo con el celo de Dios porque ustedes son una novia pura y su esposo es Cristo. Fíjense el peligro que muchas veces corremos dentro de la iglesia de que nuestro conocimiento nos termine envaneciendo, de que nuestro conocimiento no esté sustentado en la verdad, sino que esté sustentado en las diferentes doctrinas que hemos escuchado, que construimos y de las que también hemos ido diseñando conforme a nuestra propia relación establecida con Dios. Y ahí se establece una brecha, un peligro muy grande. Porque en vez de acercarnos y ser parte de esa novia pura, en vez de reconocer a Cristo como el único dador de la sabiduría celestial y el único que verdaderamente espera que su esposa lo reconozca a él como el único esposo, a veces terminamos actuando de esta manera, soportando cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de saber, cualquier tipo de ideas, pensamientos, doctrinas, evangelio, y nos terminamos envaneciendo. Y en vez de que el conocimiento de Dios sea el baluarte de la iglesia, terminamos permitiendo que cualquier tipo de conocimiento se apropie de nuestro corazón. Y terminamos aceptamos cualquier tipo de pensamiento o doctrina en nuestras vidas. Y debemos tener cuidado, porque de estos obreros fraudulentos que hablaba Pablo, según la versión Reina Valera 1960, son los que se disfrazan como apóstoles y son los que permanecen y predican el mensaje de la palabra de Dios y que están dentro de la iglesia, que están vestidos como lobos rapaces allí, que, mejor dicho, que están allí, son lobos rapaces que están vestidos como corderos y que se van infiltrando y que también empiezan a impartir ese conocimiento.
y predican mensajes atractivos y aparentan ser justos, parecen que hacen grandes proezas, hazañas para Dios, pero en realidad su relación con Jesús es una relación que es de noche. Y debemos tener cuidado nosotros también de tener una relación de noche con Jesús. Y esto no hablo de manera literal. Quien está escuchando y entiende lo que estoy diciendo sabe que no estoy hablando de manera literal. Debemos tener cuidado si nosotros estamos buscando vincularnos con Jesús de noche, como lo hizo allí Nicodemo. Porque Nicodemo fue de noche, ¿por qué? Porque no quería que lo viesen los demás. Y él creía que iba de una manera en donde él conocía la plenitud de Jesús, pero no conocía absolutamente nada. Quizás nosotros tenemos una relación de noche con Jesús. Quizás a nosotros nos hace bien ir de noche con Jesús, pero quizás no estamos llegando ante la presencia del Señor. Estamos quedando a orillas, de lejos, porque tememos a quedar desnudos delante de la presencia de Dios. Nosotros, para verdaderamente experimentar el conocimiento de Dios, debemos ser libres del conocimiento humano, del conocimiento diabólico. Dice la palabra de Dios en Santiago, si ustedes me acompañan, en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Y yo se los voy a leer allí en la versión traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada que sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Y si vemos en la palabra del Señor, el mismo pasaje, de acuerdo a la versión Reina Valera, 1960, dice la palabra de Dios: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vemos en la palabra del Señor que el conocimiento no tiene que ver con adquirir en nuestra mente solo memorizar pasajes, solo poder entender todas las versiones de la Biblia. No tiene que ver con el poder saber todas las traducciones. Eso es parte de cuando uno verdaderamente quiere ampliar el conocimiento, contextualizar la palabra de Dios, conocer la historia, que no está mal. Pero vemos que la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con adquirir conocimiento y retenerlo en el pensamiento.
La verdadera sabiduría espiritual nos lleva a conocer a Dios, a entender su presencia, a entrar en su presencia, a estar dispuestos a ser transformados por su presencia y a poder abandonar lo que ya conocemos o lo que entendemos. Por eso la palabra de Dios señala que la sabiduría espiritual es pura. Es aquella que ama la paz, que es amable, que está dispuesta a ceder ante los demás, que es compasiva, que trae buenos frutos, que es sincera, que procura la paz. Fíjense qué importante es que nosotros verdaderamente podamos entender que el conocimiento de Dios no se construye por lo que yo puedo leer, por lo que puedo entender humanamente, por lo que puedo construir humanamente, por lo que puedo saber humanamente y por lo que puedo terminar diseñando humanamente acerca de Cristo Jesús. Eso tiene que ver con mi sabiduría, eso tiene que ver con mi pensamiento, eso tiene que ver con mis ideas, pero no tiene que ver con el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios, la obra que Dios hace es completa y es una obra tal que toda mi vida es transformada, todo mi ser es transformado, mi pensamiento, mis ideas son transformadas y que se someten bajo el conocimiento de Dios, bajo el sometimiento a la verdad de Dios, pero no va tomada de la mano con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que a mí me parece o con lo que yo puedo llegar a entender o con el adquirir montones de conceptos sobre mi cabeza, si en realidad yo no he tenido un encuentro con Dios. El conocimiento comienza a envanecer cuando yo dejo de perder el encuentro con Dios, cuando abandono la presencia de Dios, cuando no permito que la palabra de Dios realmente sea y pueda correr como agua, ríos en mi vida. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuán importante y necesario es que en este tiempo nosotros experimentemos que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios traiga libertad sobre cada uno de nosotros. Necesitamos que la palabra de Dios y su Espíritu Santo actúen sobre nuestras vidas. A veces nosotros nos olvidamos y actuamos como Nicodemo. Nicodemo actuó como un ingenuo y debemos tener cuidado nosotros de actuar con mucha ingenuidad. Debemos tener cuidado cuando se apodera la ingenuidad de nuestras vidas, porque a veces nos lleva a tal punto de pensar y decir: pero yo no sabía, yo desconocía. Pero a veces nuestro desconocimiento es con astucia, como fue la de Nicodemo, porque Nicodemo sí sabía perfectamente, pero Nicodemo se resistía, porque Nicodemo defendía su conocimiento y no sabía que el conocimiento ya lo había envanecido de tal manera que no pudo registrar que verdaderamente Cristo Jesús lo estaba desnudando y lo estaba llevando a que viviese una verdadera libertad y a un verdadero conocimiento que lo llevaba a someterse a la presencia de Dios mediante Cristo Jesús. ¿Qué tipo de conocimiento tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué tipo de conocimiento estás teniendo tú, amigo, amiga, acerca de Dios? ¿Será el conocimiento que nos está envaneciendo, que nos está llevando a justificarnos por cada mala acción que damos y en contra de Dios? ¿Será cada concepto, cada idea, cada doctrina que estamos soportando y la estamos avalando, la estamos justificando de tal manera para no abandonar nuestras formas de vida, nuestra manera de pensar? Que en esta mañana podamos ser libres del conocimiento que envanece
y que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios actúen sobre nuestras vidas. Y para que esto suceda, debemos permitir verdaderamente que toda doctrina, toda idea, todo pensamiento que estamos soportando. Cuando Pablo decía esto a los corintios, sonaba muy fuerte estas palabras, soportan. Quizás nosotros también estamos soportando ese conocimiento, estamos aguantando cualquier idea, cualquier pensamiento que va en contra, que corrompe la palabra de Dios, pero nosotros lo estamos recibiendo como parte del Evangelio y lo estamos quizás hasta diluyendo con el mismo Evangelio para que se parezca al Evangelio de Cristo, pero en realidad nos estamos envaneciendo. Que la verdadera sabiduría que abunde sobre nosotros sea la sabiduría y el conocimiento espiritual, el verdadero conocimiento de Dios. Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana, delante de tu presencia estamos y queremos pedirte, primeramente, Señor, que nos ayudes a identificar qué tipo de conocimiento hay en nosotros acerca de ti. Que nos ayudes a identificar qué conocimiento tenemos sobre ti. ¿Qué conocimiento hemos construido acerca de ti? Si es el conocimiento que quizás tiene el mundo, si es el conocimiento que quizás tienen algunas religiones, o es un conocimiento que hemos construido en base a nuestra relación contigo. Y quizás nuestra relación es como la de Nicodemo, una relación que venimos de noche, una relación que venimos a escondidas. Y cuando vamos a ese encuentro, te ponemos en la mesa todo lo que sabemos, pero realmente no sabemos nada. Dios, en el nombre de Jesús, que en esta mañana tu palabra y tu Espíritu Santo tengan lugar sobre nuestras vidas. Y que realmente el conocimiento que tengamos de ti sea el conocimiento que nos revela tu palabra, las Escrituras. Que el conocimiento que tengamos de ti sea el conocimiento que nos revela tu Santo Espíritu. Porque tu Espíritu Santo sería enviado para revelarnos tus cosas, las cosas ocultas que están plasmadas en tu palabra, de las cuales debemos profundizar. Ayúdanos, Señor. En este tiempo ayúdanos, Señor, para que el conocimiento que tengamos no nos envanezca y nos termine perdiendo. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Queridos amigos, hermanos, que han escuchado este mensaje devocional, los invitamos a que puedan compartirlo y también que en esta jornada podamos reflexionar también acerca de qué tipo de conocimiento es el que está abundando sobre cada uno de nosotros. Y que si es el conocimiento que envanece, que sea desechado mediante el poder de su palabra, mediante el poder de su Santo Espíritu, y que en este tiempo podamos acercarnos a Cristo Jesús de la manera correcta. Como dice su palabra, que podemos acercarnos ante el trono de la gracia confiadamente y vamos a hallar el oportuno socorro. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima transmisión de la palabra de Dios.